Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más del conversatorio. Es nuestro conversatorio número 144. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres, les agradecemos su participación, su asistencia a toda la comunidad Orfe. En esta ocasión tenemos un gran tema con un gran expositor, socios de control efectivo y beneficiario controlador, contingencias para la empresa y los socios. Estará a cargo de nuestro invitado, el maestro Eduardo López Lozano. Muchos de nosotros, bueno, de ustedes ya lo conocen, pero para los que no, una breve reseña: creador de los conceptos ingeniería fiscal y reingeniería fiscal, licenciado en contaduría certificado, cuenta con diplomados en derecho corporativo, fiscal y tributario, en dirección de negocios y de recursos humanos, especialista en impuestos, maestro en administración y en impuestos, cuenta con más de 35 años de práctica profesional y es fundador, socio director de Grupo Reingeniería Patrimonial, contadores públicos y abogados, consultores patrimoniales y en impuestos, aportaciones de seguridad social y prevención de lavado de dinero. Es autor de más de 35 libros. El más reciente, Reforma a la subcontratación laboral e implicaciones, análisis integral, en la editorial Thomson Reuters. Articulista regular en Contaduría Pública del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la revista Veritas, Cross Informa, Puntos Finos y Puntos Prácticos, entre otras. Integrante de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, asesor de la Cross Región Centro, fiscalista, eh, miembro activo de la Comisión de Derecho Fiscal y Seguridad Social del Honorable Colegio de Abogados de Jalisco, constituyente Luis Manuel Rojas AC. Bueno, entre otras actividades del maestro Eduardo. Maestro Eduardo, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación del Instituto Orfe y del maestro Carlos Orozco. Gracias, me preocupaste cuando dijiste que habían invitado a un excelente ponente y dije, bueno, y entonces yo, pero bueno, después mentiste otra vez, entonces agradezco mucho la invitación a Carlos y que tú conduzcas este conversatorio. Buenas tardes a todo el auditorio. Espero que de esta charla pueda aportarse alguna herramienta que puedan ustedes considerar de interés para su ejercicio profesional y pues platicaremos un poco de lo que nos ha tocado vivir estos temas en la práctica, que además, salvo lo que ustedes me digan, la gran mayoría de las empresas en México todavía no está cumpliendo con esta obligación, se ha desestimado. También es importante considerar como una área de oportunidad para los diversos profesionales, como vamos a platicar más adelante, el ejercicio bueno, el cumplimiento de esta obligación y además el ejercicio que se tiene que hacer en las entidades para tener actualizada la información. Entonces va en 2 días. Lo que ocurre desde 2022, que inicia la obligación, y lo que haya pasado y lo que pueda pasar en el futuro, porque para actualizar esta información, Humberto, la ley marca 15 días naturales y en la práctica pues es muy complicado porque, por ejemplo, se muere una persona y es socio, beneficiario, controlador de alguna empresa y muchas veces no se tiene considerado en los estatutos qué va a ocurrir con esa participación accionaria, si se va a recibir a los herederos o legatarios de ese socio, si si le van a dar una silla en el consejo de administración en su caso, si se les va a liquidar y cómo. Entonces, esto nos debería de llevar también a pensar en otros temas colaterales. Oye, ¿qué ocurre si pasa esto? Oye, ¿qué pasa con mis socios del extranjero? ¿Qué voy a hacer con los socios mexicanos que son personas morales y que yo no tengo el control de la entidad que está formando parte de mi empresa? Entonces, sí hay un buen de temas y
la verdad es que el ejercicio de la contaduría debería siempre, don Carlos Orozco Felgueres, el papá de Carlos, decía que para poder ejercer debidamente en materia fiscal tendrías que considerar la dupla contador y abogado, y no solamente abogado fiscalista. Para estos temas vamos a ver que se requieren varios perfiles y es fundamental este ejercicio, pero también abrirse a las posibilidades. Cuando me hicieron favor de invitar para revisar temas de seguridad social, yo les decía que un área de oportunidad interesante para el contador público es el área de ser segurólogo social. Incluso habemos algunas personas que pugnamos porque la seguridad social se distinga del tema fiscal, toda vez que la propia ley del Seguro Social, con más de 300 artículos y un buen número de reglamentos, así así lo exige, porque no todos los fiscalistas son segurólogos, ni todos los segurólogos, y ahí sí es mucho más fácil de entender, no todos los segurólogos son fiscalistas. Entonces, este tema que vamos a estar platicando, Humberto, se inserta dentro de una amplia consultoría que muy pocos profesionales ejercemos en México, que es el tema patrimonial, el tema de la trascendencia del patrimonio. Y ahí, pues, hay que empezar a abrir brechas. Sí hay despachos que se dedican a ello, pero pensamos a veces que esto tiene nada más que ver con notarios públicos o con fedatarios públicos. Y no, tú tienes que preparar las cosas para cuando ocurra la circunstancia, no cuando ya ahogado el niño, pues ahora sí vamos a tapar el pozo. Al revés, esto nos permite ir haciendo diversos temas como vamos a ir platicando durante la charla. Nuevamente, gracias a todos los amigos que se conectan. Y si tienen alguna duda, mándenoslas por los diversos vías para que nos las haga llegar Humberto. Y en la parte final de la sesión del conversatorio, con todo gusto ampliaremos los temas. Y si no, si nos mandan un correo, etcétera, salvo que sea una situación de, oye, aquí tengo la determinación del beneficiario controlador, me urge para mañana y dime, nada más la duda es, ¿está bien todo o no? No, bueno, eso pónganoslo por favor en un chequecito, ¿no? Pero cualquier duda, estamos completamente a sus órdenes. Así me hicieron alguna vez en un tema de planeación fiscal, me mandaron como 50 láminas de Excel y me dijeron, nada más hay una duda. ¿Cuál? Queremos saber si todo está bien y nos surge porque tenemos la junta mañana en la mañana con el cliente. No, bueno. Entonces, pasa en la vida. Pues es Bueno, un gusto y adelante, mi querido Humberto. muchas gracias, maestro. Bueno, eh, primero quisiera preguntarle, ¿cuál es el alcance del tema beneficiario controlador y qué cuidados deben tener el empresario, el controlador y los abogados que llevan a cabo su determinación? Muy bien. Fíjate que es una excelente pregunta. Acuérdense siempre el preguntar qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, cuánto, porque este es un tema que se confunde mucho, incluso por parte de la autoridad fiscal, con el tema de socio de control efectivo. A partir de 2020 hubo cambios en el artículo 27 del Código Fiscal Federal en relación con el tema del Registro Federal de Contribuyentes de las personas morales, y se solicita que se informe cuando se modifiquen. De hecho, en abril, el 25 de abril, ojo, es parte del tema, no es nuestro tema, pero colateralmente lo vemos. El 25 de abril, en la resolución miscelánea, se establece un instructivo, el procedimiento, y se agrega, me parece que de manera ilegal, y ahí se lo dejo a los amigos del foro que son abogados, el tema del control también de los representantes legales, cosa que no establece la norma. Entonces, como todos recordaremos, la resolución miscelánea fiscal es obligatoria cuando se cumplen dos requisitos básicos. Número uno, que no se determinen los elementos de la contribución, es decir, sujeto, objeto, base y tasa. Número dos, que haya una
remisión en la ley, lo que se conoce como cláusula habilitante. Entonces, si no hay una cláusula habilitante o el sujeto al que se refieren, como en este caso, el control de los representantes legales que no está establecido en el 27 del código, pues ahí hay un problema, pero cuidado porque es la misma regla de miscelánea que remite al instructivo, si no mal recuerdo es en la ficha de trámite 295 de código, pero se le amplían los representantes. Aguas con eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia básica? Esto es fundamental. Allá hay que señalar cuando haya cambios en los socios de control efectivo, pero no nos señala el 27 qué debemos entender por socios de control efectivo, pero nos remite el 26 del código en la fracción 10, nos indica, hay socios de control efectivo cuando se trate de el 50% o más de la participación accionaria. Y una diferencia fundamental que vamos a encontrar entre el socio de control efectivo, que insisto, es un tema de avisos al RFC, y el de beneficiario controlador que deriva del tema de prevención del lavado de dinero y evitar el financiamiento al terrorismo, es básico. Uno, son avisos al RFC en un caso y en el otro caso es una información que debemos tener por si nos la piden. Pero cuidado, en el caso de beneficiario controlador, como nos dice que forma parte de la contabilidad, y el código señala que si no tienes contabilidad, la ocultas o la destruyes, entonces puede ser sujeto de determinaciones presuntivas. Puede haber responsabilidades solidarias. Entonces, cuidado porque estas disposiciones que vamos a comentar sobre el beneficiario controlador no deberían de estar en la ley del impuesto a la renta. Tan es así, Humberto, que si revisamos los artículos 84M y 84N, donde se establecen las infracciones y sanciones por la violación a estas obligaciones, porque es mantener de manera fehaciente, actualizada, y luego nos dice sin errores, y tenerla cuando te la requiera la autoridad, y te señalan un montón de infracciones, si no me recuerdo son alrededor de 10 infracciones. Y estas infracciones, la que menos te cuesta, son 500,000 pesos de multa por cada beneficiario controlador. El no tener el informe de beneficiario controlador al 1 de enero de 2022 te cuesta 1,5 millones de pesos por cada socio que tú no tengas, que no informes a la autoridad. ¿Por qué tan alto? Yo creo que a la hora que se empiecen a defender estas sanciones, a mí me parece que van a ganarse en los tribunales. El problema son dos para los contribuyentes que no pongan interés y tengan preparados estos informes a tiempo. Número uno, el tema de la garantía del interés fiscal. Número dos, el costo de la defensa. Y ojo, es un tema fiscal, aunque debiera ser un tema administrativo. ¿Dónde deberían de estar estas disposiciones para efectos de lo que vamos a estar platicando acá, beneficiario controlador, que están en el 32B TER, 32B Quarter, 32B Quinquis? Deberían de estar en la ley FIPORPI o en una disposición semejante. Tan es así que en Gringolandia, los Estados Unidos, también incorporan al mismo tiempo que México en 2022, con efectos posteriores, y solo para pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas tienen controladas las operaciones de flujo, informes pero ojo, no al IRS, sino al Departamento del Tesoro. Es decir, es un tema administrativo y de control, de prevención de lavado. En México se incorporan el tema fiscal, pero las sanciones que deben ser, cuando se trata de evitar lavado de dinero, deben ser ejemplificativas. No te van a dar una patada en la espinilla, te van a dar una patada más arriba de la espinilla para que te duela. Es decir, es disuasivo. ¿Sí se entiende? Por eso son tan altas las multas. Pero ojo, oye, ¿hay alguna proporción entre
dejar de cumplir una obligación administrativa y una multa de 1,5 millones de pesos por cada uno de los socios? Yo creo que no. Yo creo que al final los tribunales se van a decantar por decir, pues no al lugar, y se declaren nulas o inconstitucionales dichas sanciones, pero vamos a tener que pasar por ese arduo trabajo de litigarla y de garantizar el interés fiscal. Ojo, no confundir entonces socios de control efectivo, porque un socio de control efectivo puede ser, pongo un ejemplo sencillo, está casado, es un ejemplo, Humberto Vázquez, no sé si eres casado, hermano, y Humberto es el socio principal de una empresa al 99% y su esposa al 1%. Ah, pues ¿quién es el socio de control efectivo? Humberto. Pero todos los casados sabemos, por los que alguna vez lo fuimos, que la que manda es la mujer. Entonces, y si además estás casado bajo el régimen de sociedad conyugal, hay un dicho maravilloso de las señoras que dicen, todo lo tuyo es mío y lo mío también, mi amor. O sea, ¿cómo? Entonces, oye, incluso de acuerdo con sentencias, con jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el carácter de accionista lo detenta quien aparece en los libros sociales. Es decir, no quien no se meten a ver, oye, ¿cómo está casado Humberto? No, el socio de control efectivo claramente sería Humberto, pero el beneficiario controlador le tendríamos que preguntar a Humberto, oye Humberto, ¿tú eres el propietario de estas acciones o tienes estas acciones en nombre de un tercero? ¿Los beneficios son para un tercero? Oye, resulta que en la práctica tu mujer es propietaria legalmente en caso de una circunstancia de divorcio de las acciones que detentas, por lo menos de la mitad. Entonces, ¿sabes qué, compadre? Pues ahí esa es una diferencia fundamental. Ahí podría considerarse que que los dos son beneficiarios de control efectivo. Pongo otro ejemplo. Cuando en una sociedad anónima tienes un socio que es la tenedora SA. Oye, ¿quién es tu socio de control efectivo? La tenedora. ¿Quién es tu beneficiario controlador? No sé. Tengo que ir a ver quiénes son las personas físicas que detentan tal carácter en la tenedora SA. Ah, que la chinita. Y si la tenedora SA no te quiere dar los datos, ojo, aquí también es importante, contadores, abogados y público que nos acompaña, no lo señala el código, lo señala la resolución miscelánea y me parece que ahí también pudiera haber alguna ilegalidad, porque la resolución miscelánea establece, cuando no se puede identificar al beneficiario controlador, considérese a los administradores. Y ahí les dejo una pregunta para quienes ya están ejerciendo o llevando a cabo estas actividades. ¿Quién sería el beneficiario controlador? ¿El administrador o quien detente la administración? Acuérdense que puede ser colegiado, un consejo de administración o una administración única, o puede ser una administración individual, un administrador único. A ver, ¿quién sería el beneficiario controlador cuando la tenedora no me da acceso a los datos? ¿Sería el de la tenida o sería el administrador único de la tenedora? Ojo, porque luego leemos así por encimita y hoy me parece que hay un mundo de diferencia entre que sea el administrador único de la tenida que de la tenedora. Entonces, sí hay muchas diferencias entre socios de control efectivo y beneficiarios controladores. Y este tema también, ojo, se confunde porque también el concepto dado que emana de las disposiciones de prevención del lavado de dinero, también vamos a encontrar el beneficiario de control en las disposiciones de la ley FIPORPI, que en México, bueno, desde antes teníamos en el sistema financiero ya
la determinación del beneficiario controlador, y a partir de 2013 tenemos una ley, la ley FIPIORPI, que establece obligaciones para quienes realicen actividades vulnerables, es decir, aquellas que presume la ley, y solo son esas porque donde la ley establece, o sea, si hay una norma especial, pues es esa, solo esas 17, las que están en el artículo 17 de la ley FIPIORPI, quienes realicen esas actividades son sujetos de la ley y deberán cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 18 a 21 y 31, si no mal recuerdo, el de los temas de control de efectivo, y las obligaciones que establecen también el reglamento y las reglas de carácter general de la ley para prevenir el lavado de dinero. Entonces, son temas que se parecen, pero que no son iguales. No vaya a ser que vaya usted a una fiesta y ahora que todas las niñas se están vistiendo de rosa por una película que está de moda, se equivoque usted y se ponga a bailar con otra y le diga, y su mujer llegue y, ay, perdón, como todas vienen de rosa, mi vida, pensé que tú eras la señora. Bueno, a ver cómo les va. Entonces, aguas, porque eso se presta, pues, porque son conceptos parecidos, pero totalmente distintos en el fondo. Espero poder, y es a veces complicado poder transmitir, sobre todo de manera virtual, pero pues ustedes me dirán si se logra el objetivo. No sé si se entiende, mi querido Humberto, y si no, pues regresamos. Lo que no se vale es que me digan a la 1, oiga, yo no entendí desde las 12, porque digo, ya acabamos. Digo, perdón, a las 2. Dale, por Sí. favor, amigo. Eh, Depende de dónde ¿Puedes, estén. Si están, perdón, si están en Cancún, serán las 2 y cacho. Si están en Matamoros o en Baja California, es una hora antes, disculpen ustedes. Bien, perdón, Humberto. maestro, qué riesgos existen derivados de que se considere que esta información forma parte de la contabilidad? Fíjense que ya lo anunciábamos hace un momento en los comentarios, pero es fundamental que le digamos al cliente, oye, para poder cumplir con esta obligación, necesitamos de manera previa cumplir con otras obligaciones. ¿Cuáles? Bueno, si ustedes revisan las reglas misceláneas, nos van a decir, dime dónde están las acciones. Ah, caray, yo no puedo mentirle a una autoridad administrativa. Puede ser delito inclusive. Entonces, oye, préstame las acciones. Aquí está mi acta constitutiva. No. Y vuelvo al ejemplo que poníamos con Humberto. Si yo le pregunto a Humberto o les pregunto a ustedes, oye, ¿cómo me demuestras que hoy sigues casado? Pues con mi dicho, créeme, tendríamos que ir a solicitar al registro civil una certificación de que el matrimonio sigue vigente, porque no te casaste hoy en la mañana, ¿o sí, Humberto? No estarías ahorita en el conversatorio, estarías de luna de miel. Entonces, ojo con esto, a veces les dices al empresario, dame tus acciones y te traen el acta constitutiva. No sirve. El acta constitutiva solo es una prueba de que en un momento determinado un número de personas o una, si es una SAS, constituyeron una sociedad, pero a lo mejor al salir del notario o antes cambiaron de socios o se murió uno de un coraje. Y entonces, ah, caray, ¿cómo demuestro? Pues a ver, dame los títulos de acción. Apenas hace unos días me dicen, oiga, es que nosotros somos una empresa de cinco socios. Perfecto. Pero ya se murieron 3. Ah, caray. Y luego, no, pero ya se murieron hace un chorro. Y uno de los socios, pues era la esposa de uno de los que se murieron y no sabemos dónde está. No, bueno, pues entonces hay que arreglar todo eso para poder llegar a esto. Y ojo, aquí es importante esto, Humberto. Se tiene que cumplir con esta obligación en todas las personas morales. Apenas teníamos una charla hace unos días sobre el tema y me decían, oye, ¿también los sindicatos? Sí. ¿Dónde dice? Pues ¿dónde dice que no? Oye, ¿y también las personas morales, las sociedades civiles? También. Oye, ¿y las SAS? También. Ah, pero Eduardo, si ese fuera el caso, entonces las personas morales que están suspendidas, esas no. ¿Dónde dice? No, pues es que no dice, pero se entiende. Pues no, no entiendas, no legisles. O sea, la ley que dice,
las personas morales, los fideicomisos y aquellos contratos, entiendas estos contratos, o por lo menos yo lo entiendo así, que puedan dar lugar a la determinación de figuras jurídicas, incluso en el extranjero, como los trusts, etcétera, pues tendrán que revisar quiénes son los beneficiarios controladores. Ahí tenemos un tema, porque, ojo, sería todas las personas morales, incluso esas que ya están en ceros o que las tienes por ahí en el cajón, las sociedades civiles, etcétera, todas. Oye, y las sociedades del sector agrícola, dijeron todas. Entonces, vale la pena que analicen el amplio espectro de obligaciones y de sujetos de esta disposición. No, si, por favor, si tienen dudas, con todo gusto las ampliamos. A tus órdenes, Humberto. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre socios de control efectivo y beneficiarios controladores? Además de que ya mencionó algunas, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor hay más, ¿no? Es importante tener claro que los socios de control efectivo se tienen que notificar al Registro Federal de Contribuyentes en términos, como decíamos, de la ficha de trámite 295. Y los beneficiarios controladores se tienen que preparar, un procedimiento. ¿Por qué? Pues porque vamos a leer las disposiciones y vamos a interpretarlas. Pongo un ejemplo. La resolución miscelánea señala, dime desde cuándo es socio controlador. Y por ejemplo, el criterio que tenemos en la firma es, oye, esta disposición entró en vigor el 1 de enero de 2022. Yo no me voy a ir a la prehistoria. Yo voy a partir y así lo establecemos en, algunos hablan de un manual, de todo un proceso. Nosotros hablamos de un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento y cuáles son las políticas para la determinación del beneficiario controlador? Otro ejemplo. Entonces nosotros no nos vamos a anterior a 2022. Y luego, ¿cuál es el procedimiento que tenemos que hacer para cuando se cambia el concepto de beneficiario controlador? Ejemplo, que Humberto le da, que tiene el 99% de las acciones, le da el usufructo vitalicio de esas acciones a un hijo, o se lo da a su mujer. Híjole, ahí tenemos dos efectos. Él sigue teniendo la tenencia accionaria y a lo mejor el tema de, no a lo mejor, el tema de participar en las asambleas y la toma de decisiones, el derecho de voto, pero los derechos a las ganancias se le está otorgando a un tercero. ¿Cómo se afecta el tema de beneficiario controlador ahí? Es importante. Oye, ¿y si alguien se muere? Porque lo que nos dice el 32 de Quinquis es, cuando hay un cambio en esos beneficiarios controladores, tú debes de tener en tu organización dentro de los 15 días naturales. Entonces, cuando alguien piense morirse, por favor, infórmele a la empresa. Oye, es que nadie piensa morirse. Ah, pues entonces hay que hacer un procedimiento para que los beneficiarios o los parientes o como ustedes decidan en la empresa, de esos socios que se mueren, que se divorcian, que dejan en garantía sus acciones, que les embargan las acciones, que ceden por algún mecanismo esos beneficios de control o de dividendos, informen a la empresa y ahí, ojo, habría que revisar que eso que está ocurriendo, digo, salvo la muerte, ¿cuáles son las consecuencias en la empresa? Oye, yo estoy de acuerdo en que fulanito de tal vaya y enajene las acciones a la competencia. Estoy de acuerdo en que mi socio le dé a un tercero esto. ¿Qué va a pasar? O sea, todo esto nos lleva a hacer un análisis de los aspectos corporativos de fondo en la empresa. Entonces, fundamental esto, sí hay unas diferencias importantísimas, pero partamos de la base de no tienes al día tu libro de variaciones, tu libro de socios, de registro de socios, no tienes al día tu libro de variaciones de capital, déjenme prender el aire, porque si bien es cierto, estamos esperando una mega lluvia,
Ya empezó el calorcito aquí con singular alegría. Entonces, ¿qué va a pasar, amigos, si no tenemos el libro de variaciones de capital, el libro de actas? Bueno, sí lo tenemos, pero lo tenemos en blanco porque lo fuimos a comprar ayer. Ah, pues no. Entonces tenemos, ojo, que hacer todas esas asambleas. Y esto implica, Humberto, pues la participación no solo del contador, porque se tienen que hacer procedimientos de control interno, y así lo señala, ojo, no la ley, sino la miscelánea, debe de llevar a cabo usted los procedimientos de control interno necesarios para cumplir con esta obligación. Y cuidado, porque como son parte de la contabilidad, alguien diría, pues mándaselos al área contable. No, porque como lo que estás extrayendo son datos personalísimos y sensibles, le vas a preguntar a Humberto dónde vive, con quién vive, bajo qué circunstancias vive. Es decir, son datos sensibles y entra ahí el tema de la ley de protección de datos personales en propiedad de particulares. Entonces, ojo amigos, porque habrá que llenar cuestionarios, pero no los va a llenar el contador ni el abogado. Los va a tener que llenar cada uno de los socios y le vas a tener que hacer preguntas incómodas. Oye, ¿tienes la mano que mece la cuna en tu caso? Ha habido casos donde tú llegas a la empresa y los socios de la empresa son niños menores de edad. Oye, ¿quién es el beneficiario controlador? Pues el padre. Oiga, no, pues si esa estrategia la hicimos para que no apareciera el papá, pues sorry to tell you, porque la ley establece que en el caso de menores, los padres o tutores son quienes ejercen tal derecho. Y aunque aparezcan los menores como socios, en la práctica el beneficiario controlador es fulano de tal. No puedo establecer, porque no tienen esos derechos, que menores de edad son los beneficiarios de control. Entonces, ojo con esto porque implica pues una serie de temas. Otro tema, por ejemplo, te dice, dame el nombre, y luego te dice, dame los alias. Oye, ¿qué caramba debo entender por alias? Voy a contestar eso. ¿Qué pasa si a Humberto le decimos Beto? ¿Ese es un alias? Entonces, Humberto Vázquez, mejor conocido en el bajo mundo por Beto. No, espérame. O sea, ¿qué implicaciones tiene? Porque, ojo, acuérdense que esto abreva de la ley y de los temas de prevención de lavado. Entonces, muy delicado este tema. Y luego te dice, dame documentación. Si estás casado, Humberto, dame tu acta de matrimonio. Híjole, ¿y cómo sé que no es falsa? Nosotros en la firma lo que hacemos es pedirle al socio que de puño y letra llene toda la información. Obvio, nos sentamos con ellos. En la práctica esto lleva mucho tiempo. Y el otro problema es, y ahora dame la información. Cuando están casados y viven con la susodicha, pues no hay bronca. Pero ¿qué pasa cuando se casaron con A y quién sabe por qué A salió por cigarros y no regresó? Se casaron con una cubana, por ejemplo, y llegando al aeropuerto, la cubana dijo, voy al baño y no la volvieron a ver. Y no se han divorciado y ahora viven con otra persona. Y entonces dice, no, pues mi señora es la señora que usted está viendo. No, papá, tu esposa es la que hace 20 años te dejó en el aeropuerto, porque no te has separado, no te has divorciado. Y la ley nos pide que presentemos identificaciones de ambos. Y la bronca es, oye, compadre, ¿y cómo sé que estas identificaciones son reales y corresponden a tu persona? Fírmale aquí, papito, y fírmale que te regresé la documentación y que corresponde a tu persona, que recibiste los originales y que los originales me los diste tú, que yo no tuve participación. Revisen el 95 de código, porque ahí nos dice, son delincuentes o pueden ser delincuentes, y ahí te marca el, o sea, vamos, el autor intelectual, el autor material, el coautor, el cómplice, el encubridor, el garante. ¿Quién es el garante? Aquel que debiendo evitar que se cometa un delito no lo hace, es decir, la administración. Entonces, estos temas, amigos, no es enchilame otra gorda, ¿eh? Ahora le ponle nomás, oye, pues si no se trata
de sacar un título de licenciado en Derecho. No, o sea, tiene trascendencia este asunto. Y no es un tema que puedas manejar solamente tú como contador. Ya habíamos platicado que pues necesitamos tener al día todo el tema corporativo. Ahora estamos hablando de, híjole, pues controles, tenemos que hacer conciliaciones entre, oye, pues si el capital dice que es de tanto, déjame ver, aquí en la contabilidad dice que es esto, y en el libro de capital dice esto, y, ok, cuadra. Oye, ahora vamos a revisar quiénes son los socios. Ya decíamos que hay una diferencia fundamental entre socios de control efectivo y beneficiarios controladores. El beneficiario controlador solo es persona física. La persona física que de manera individual, de manera directa o indirecta, detente el 15% de las acciones o que pueda determinar las políticas operativas de una entidad, la toma de decisiones de una entidad. Ejemplo, el padre que le deja a los 5 hijos la sociedad al 20%. ¿Quiénes son beneficiarios controladores? Los 6. ¿Cuáles 6, Eduardo? Si son 5 socios. 20%, 20 por 5 da 100. ¿De dónde sacas 6? Vete a contabilidad 1, a palitos 1, matemáticas 1. No, porque son los 5 socios, porque pasan del 15 y ya de suyo pasan del 15, pero si el socio, el padre que les está heredando o que les está transmitiendo las acciones, se queda con la posibilidad de tener un voto de calidad en caso de empate, ese es un beneficiario controlador. Entonces, cuidado, hay que hacer un análisis importante. Primero, revisar todas las disposiciones, luego analizar lo que nos pide la resolución miscelánea y luego hacer el llenado, pero no nosotros, dárselo y luego dónde voy a guardar esta contabilidad. Esta contabilidad tiene que, esto de los socios de control efectivo, el procedimiento para determinarlo, el procedimiento para llevar a cabo las actualizaciones y las actualizaciones derivadas se tienen que guardar a piedra y lodo en la organización y debe designarse a alguien que sea quien lo tenga. Y tienes que darle un aviso de privacidad al socio diciéndole, esta información te la pido para dar cumplimiento a las disposiciones del código y lo voy a entregar solo a requerimiento de autoridad. Y cuando eso ocurra te voy a informar. O sea, insisto, y válgame el dicho popular, no es enchilame otra gorda, ¿eh? No sé si se está entendiendo, Humberto. Y amigos Sí, que nos escuchan, si hay alguna duda, por favor, no sí. dejen de comentar. Muy bien. No sé si de una vez vemos esta, dice, creo que aplica ahorita. Dice, buenas tardes, ¿aplica para IAP también? Instituciones de asistencia privada, ¿son personas morales? Es que aplica para todas las personas morales. Ese es el tema. Llama mucho la atención porque la gente de sindicatos decía, ¿qué tomaste, Eduardo? ¿Qué fumaste? No, pues es que mira, están las personas morales y las inmorales. ¿Cuáles son las inmorales? La persona física, la persona natural. Y las morales son todas esas ficciones jurídicas por medio de las cuales se asocian incluso las asociaciones civiles y las instituciones de asistencia privada, que es la pregunta concreta. Entonces, ojo, oye, ¿y qué sentido tiene? Pues es que la bronca está en que si no llevas contabilidad y el no tener este control de los beneficiarios controladores, valga la redundancia, te lleva a no tener contabilidad y a lo que establece el código. Te puedo determinar presuntivamente, me puedo ir en esos casos a responsabilidades solidarias, te puedo cancelar los sellos digitales por no tener contabilidad. Oye, pero aquí está mi balanza, aquí está mi libro diario, mi libro mayor, o en el caso de estas de título 3, aquí está mi contabilidad especial, con la pena, compañero. Bien, gracias por quien hizo la pregunta y espero que haya sido suficiente la respuesta. ¿Son las mismas obligaciones y los mismos sujetos para beneficiarios de control efectivo
en materia de prevención de lavado de dinero y aquellos a que hace referencia el Código Fiscal Federal? Fíjate, hay una pregunta ahí de una persona en relación a sociedades eh, rurales. No, alcancé a ver que se puso, se plasmó y luego se quitó. No sé si la tienes Esta, para entrar a sí, esa, sí, sí. sí. Vemos esa, dice, ¿qué pasa con una sociedad de producción rural SPR donde no se especifica el porcentaje de cada socio? ¿Cómo se puede determinar quién es el beneficiario controlador? Tendrías que analizar quiénes son quienes llevan a cabo las decisiones en esa sociedad de producción rural. ¿Cómo se determinan las utilidades? Ojo, estos temas, a la hora que te vas a hacer el análisis, dices, bueno, ¿quién, cuántos, el derecho a voto en esa sociedad, cómo está determinado? Entonces, esos son indicios. Y ahí, sí, evidentemente no creo que haya personas morales, pero si hubiere socios personas morales, tienes que ir a ver quiénes son los socios personas físicas de esas personas morales. Pero si nada más son socios personas físicas los que lo conforman, entonces establecer de esas personas físicas quiénes son quienes están tomando las políticas y las decisiones, qué se hace con los beneficios en esa sociedad. Entonces, qué buena pregunta. Agradezco a quien preguntó lo de la IAP y a quien preguntó ahorita lo de las sociedades de producción rural, porque de repente se piensa que esto nada más es para sociedades mercantiles. No, pues estas sociedades de producción rural no están en la ley de sociedades mercantiles. Las instituciones de asistencia privada tampoco están en la ley de sociedades mercantiles. Las sociedades civiles pues tampoco están allá. Sin embargo, y bueno, todos que estamos en la hermana República Yuca, Mare Santa, acá las sociedades civiles hay conformaciones especiales. Normalmente en Yucatán se utiliza la sociedad civil particular. En Tampico, por ejemplo, existen las mutualistas, que son personas morales que tienen fines específicos. Entonces, todas aquellas que sean personas morales o que sean contratos, por ejemplo, somos una unidad de riego, no somos una persona moral. Y papito, pero chequen lo que dice el 32 BTR, Quarter y Kinkis, y en mi opinión, también deberían de identificar a los beneficiarios controladores ese tipo de contratos, ese tipo de acuerdos. Qué buenas preguntas. Entonces regreso a la pregunta que me hacías, Humberto. Oye, son las mismas obligaciones, son los mismos sujetos los que establece la ley FIPIORPI y los que establece el código. No, la ley FIPIORPI solo obliga a aquellos que realizan actividades vulnerables. Como decía en paz descanse el filósofo de Güemes, sí, 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 pero si no, no. No sé si soy claro. O sea, el que tenga perro, que lo amarre, y el que no, pues no. Ah, que la chinita, pues ya no entendí. Ojo, usted realiza actividades vulnerables, cumpla con las obligaciones de beneficiario de control en términos de la ley FIPIORP. ¿Son las mismas? No, ni siquiera son los mismos sujetos. Oye, ¿quiénes tienen que cumplir con la determinación de beneficiarios controladores al 1 de enero de 2022 y actualizar esa información? Todas las personas morales, todos los fideicomisos y todos aquellos contratos, aquellos que hayan llevado a cabo contrataciones. Poníamos ejemplos ahorita. Entonces, no son los mismos sujetos, no es el mismo el alcance, no es la misma cantidad o participación en capital, no son los mismos obligaciones. Ojo, si yo además de ser una persona moral también realizo actividades vulnerables, tendré que cumplir con las dos. Si no realizo actividades vulnerables y soy una persona moral, debo cumplir con las obligaciones del beneficiario controlador. Espero que haya transmitido adecuadamente el concepto y que se esté entendiendo. Muy bien, Bien. Humberto. Tú me dices. ¿Cuál es la diferencia básica entre beneficiario controlador y socio de control efectivo? A pesar de que ya vimos algunas, ¿cuál es la básica? Reitero,
Y no, esto, amigos, no, hay que machacarlo y machacarlo. Decía, no recuerdo qué basquetbolista decía, los fundamentos son fundamentales. Y se nos olvida, al olor de la flor se nos olvida la flor. Es decir, tengo que ir a ver qué me señala el código en el artículo 27 para efectos de los avisos de modificación de socios de control efectivo. Tengo que irme al 26 del código para ver cuándo hay responsabilidad solidaria y cuándo se establece que hay socios de control efectivo. Tengo que irme a la ley FIPIORPI para ver quiénes son sujetos de la ley y tienen que cumplir con las obligaciones de beneficiario controlador. Y tengo que ir al 32 de TER, 32 de QUAR, 32 de Quinquis para ver quiénes son los obligados a llevar estos controles de beneficiario controlador como parte de la contabilidad en el Código Fiscal Federal. Y las diferencias básicas es, el socio de control efectivo es el que tenga más del 50%. En el caso del beneficiario controlador son solo personas físicas. En el socio de control efectivo pueden ser personas morales. En el socio de control efectivo tiene que ser más del 50% de la participación accionaria. En el caso del beneficiario controlador, cuando de manera directa o indirecta puedan detentar el 15% o cuando puedan llevar a cabo la toma de decisiones de la administración. Incluso cuando no aparezcan como socios, que ahí sí cuidado, porque es a lo que está orientada esta disposición. A ver, usted no es socio, usted no aparece, pero usted realmente es quien toma las decisiones. Pues, ¿qué trae, oiga? Estos que están acá, ¿qué son? ¿Prestanombres? Cuidado, porque si huele mal, se oye mal y se ve mal, es probable que algo ande mal, ¿no? Como dice el dicho popular, si tiene cola de pato, pecho de pato, patas de pato, pues ya se cuac, lo más probable es que sea un pato. Y ahí déjenme darles una breviario cultural que yo acabo de aprender en Jalisco. Llegué a mi tierra, Tepatitlán, Jalisco, y pedí un chocomil. Y le digo, me lo da con huevo de pato. Y me dice, perdón, señor, tenemos con huevo de pata. Ah, caray, efectivamente, los patos no ponen huevos, entonces estamos hablando de otra cosa. Pero fíjate, toda mi vida me fui con ese error. Espero que yo sea reiterativo, a lo mejor, pero que sí quede claro las diferencias y no vayan ustedes a hablar de beneficiario controlador como yo pedía de manera absolutamente ridícula, un chocomil con huevo de pato. Es con huevo de pata. Pero bueno, seguimos, amigos. Nos comenta Roxana Cabrera. Falta aún mucho por avanzar acerca de este tema, sobre todo en las empresas familiares, pymes y MIPYMES. La experiencia, mi querido Humberto, y gracias Roxana, coincido con usted, es que la gran mayoría de las empresas no le están entrando. ¿Por qué? Porque como esto implica un buen de chamba, entonces dicen, no, espérate, pues yo tengo cosas más importantes que arreglar. Ahí tenemos que cambiar el chip, Roxana, porque pues la gente se muere. Todos nos vamos a morir. Todos los que mañana van a morir tienen planes para el día de mañana. Y todos los que mueren hoy tienen planes para el día de hoy. Entonces sí es importante establecer este cambio de premisa y ser preventivos. El problema es que el mexicano no es preventivo, somos correctivos. Y eso es muy delicado porque en este caso, pues nos puede llevar incluso a la desaparición de la empresa. Ah, no tiene la información, se entiende que no tiene contabilidad, le cancelo los sellos, está muerto. Y acuérdense que cuando le cancelan los sellos a uno de los socios, le pueden cancelar los sellos a toda la organización. No hemos tenido el cuidado de revisar suficientemente estas hipótesis de los artículos 17, 17H en particular, que nos establecen todas las situaciones por las que le pueden quitar los sellos a las entidades. Y es la muerte civil. Ya no puedes ni solicitar facturas ni expedir facturas. No puedes cobrar. Estás paleta. Para efectos de seguridad social se valen las nóminas.
aunque no estén timbradas, pero para efectos fiscales no vas a poder deducir. Literalmente estás muerto. Entonces, ojo con esto. Muy buen comentario, te lo agradezco, Roxana, pero en la práctica, no solo las pequeñas y medianas, la gran mayoría de las empresas no han cumplido con esta obligación. Y si no, pregunten ustedes. Ahí es importante, paréntesis, Humberto, díganle a sus clientes, oye, te recuerdo que desde el 1 de enero de 2022 había que cumplir con estas obligaciones para tu superior conocimiento. Tú me dirás, estamos en julio de 2023. Bien, nos pregunta Rubén Vera, ¿el beneficiario controlador, sin ser accionista de control, puede ser responsable solidario fiscal? Fíjate que el beneficiario controlador, cuando se determina tal calidad, sí pueden hacerle, porque pueden llegar el tema a determinar simulaciones, como en el caso que platicaba Humberto. Oye, aparecen dos como socios que nadie conoce, que no tienen la capacidad y quien está tomando las decisiones del día a día es otra persona. El administrador único es un tercero. Oye, pues la autoridad puede llegar a la conclusión de que ese que es el administrador y que sabe Dios de qué vive, ojo, es realmente el socio de las entidades y que los otros son testaferros. Y ahí se puede complicar. Revísense el 108, porque además acuérdense que cuando se determine defraudación fiscal se presume lavado de dinero. Eso dice el 108 del Código Fiscal Federal. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Bien. ¿Qué profesionales deben participar en la determinación del beneficiario de control efectivo? Esta es una pregunta maravillosa. Desde luego, administradores y contadores en el llenado de la información que nos establece la resolución miscelánea en la regla 28120 en adelante. Número 2, ya lo precisamos, abogados corporativos. Número 3, abogados en materia de protección de datos personales. Más aún, si la empresa tiene vínculos con Estados Unidos o con Europa, donde hay en el tema de prevención de datos toda una especialidad, yo voy a tener que cumplir con prevención de datos en términos de la ley mexicana, en términos del sector en el que me encuentro y también en términos de las legislaciones de aquellos países con quien la empresa tiene socios o tiene actividades. Y, ojo, desde luego, tengo que cumplir con temas de prevención de lavado y con el resguardo. Entonces necesito al menos esos 4 perfiles. Ese contador y administrador que está obteniendo la información, los datos y las prevenciones corporativas y de prevención de lavado y en materia de protección de datos personales. Y esto, amigos, se debe de plasmar en procedimientos. Entonces, si es un tema, no les va a alcanzar si se esperan a que les llegue el requerimiento. Acuérdense, tienes 15 días para entregar esta información. No nos va a alcanzar la vida si no lo hacemos con tiempo. Por eso es importante que le digan a su cliente, oye, ¿qué es esta bronca? Ahí viene el lobo. No quiere, está bueno. Pero sí hay una serie de consecuencias que no podemos prever porque no sabemos si te pueden cancelar sellos, si nada más te van a mandar una multa, si a lo mejor la tienes que litigar o quieres pagarla y entonces no sé cómo anden tus flujos. Hay que hacer todo este análisis antes de que te muerde el perro. Si no, pues ya no te queda mucho por hacer más que lavarte la herida y ver si tenía o no rabia y ponerte la vacuna contra el tétanos. Bien. ¿Cuáles son los alcances y los resultados de este servicio? Qué buenas preguntas, amigo. Miren, lo primero es tener identificado al contribuyente para determinar el alcance que le debo dar al servicio. Es decir, ¿qué voy a necesitar, incluyendo la pregunta anterior? ¿Qué profesionales voy a requerir para poder cumplir de manera adecuada con todas las disposiciones vinculadas a este tema? Número 2,
¿cuántos son los socios posibles? Número 3, tengo personas morales como socios porque ahí me tengo que ir a identificar en la cadena de control o la cadena de titularidad, es decir, a buscar a los socios, personas físicas, que son los beneficiarios controladores de esas personas morales que detentan participación en la entidad de que se trate. Y ojo, ya decíamos que debo tener un procedimiento firmado desde luego por quien lleva a cabo estas actividades y por los socios para determinar el alcance de, del cumplimiento. Número 2, debo tener otro procedimiento para la actualización. Debo tener como producto terminado un reporte, un informe de los socios beneficiarios controladores al 1 de enero de 2022 y debo tener tantos reportes como cambios o modificaciones se hayan realizado en los beneficiarios controladores a partir del 1 de enero de 2022. Todo esto basado en la información, en el procedimiento que se haya establecido por la empresa. Y todo esto se debe de guardar a piedra y lodo con los elementos que establece la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de secrecía y de confidencialidad, que además van a formar parte de la contabilidad. Entonces, estamos hablando de temas delicados, de la integración de un buen número de profesionales y de la inversión de tiempo, de mucho tiempo, en poder hacer de manera adecuada el llegar a los resultados que nos pide la disposición a partir de 2022. Muy bien. Tenemos otro comentario de Roxana Cabrera. Dice, exacto, no le entran. De acuerdo con usted, magnífica plática, merece una segunda parte. Son muy amables, amigos, y yo con todo gusto agradezco mucho la invitación. Estamos ya sobre el tiempo. No sé si hay alguna inquietud adicional. Si no, pues les agradezco a todos. No veo muchas caras, pero gracias sobre todo a quienes participaron. Y por ahí, ahora veo tu rostro, pero ya no veo tu nombre, amigo de camisa roja, y a los demás que están es que aparecía tu nombre, hermano, y luego apareció tu rostro, pero ya no. Fermín, ya te vi por ahí también, y es que a la hora que aparece el rostro ya no aparece el nombre. Entonces, pues gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad esta charla, que se lleven alguna cosa que les pueda servir en el ejercicio profesional. Y ojo, tomen en cuenta lo comentado para la determinación de los honorarios en relación con la prestación de estos servicios. Y si usted es la empresa, usted es un ejecutivo de la empresa que está esperando obtener esto, que analice los alcances de quien le va a prestar el servicio y que se cumplan con las disposiciones. Por si no, pues entonces, ¿para qué gastamos? Dice Fermín Martínez, tengo un caso de una persona moral cuyo administrador único falleció y dejó como herederos a 4 personas. Y, perdón, y las 4 personas tienen el mismo tipo de poder. ¿Quién de los 4 será el beneficiario controlador? Los 4 porque se necesitan juntar los 4 o cada uno de ellos puede tomar las decisiones, Fermín. Los 4, independientemente de que pudieran tener tal calidad, Fermín, en función a la participación accionaria que tengan. Eso no nos lo dice. Pero por el solo hecho de que los 4 pueden hacer lo que se les dé su maldita gana, ese es un error, porque me dice que tienen las mismas facultades, pues es como dicen, es la receta perfecta para el desastre. Dale a todos las mismas facultades. En México, donde no sabemos jugar en equipo, y el que no me crea, que vea la selección nacional. Ah, pensaron que estaba hablando del presidente. Claro que no. Nuestro amado líder va bien. Vamos, bien. Bien. Pregunta Félix Araiza, ¿qué alcance puede tener en responsabilidad el que actúa como prestanombres? Híjole, hermano, pues tiene todos los alcances. Ahí revísense. Incluso puede dar lugar a la inexistencia, a la disolución de la empresa. Revísense el artículo 11 bis del Código Penal Federal y cuando se está en presencia de lavado de dinero o
en presencia de delincuencia organizada o en presencia de los delitos que establece el 11 bis, te pueden incluso fincar responsabilidad penal a la persona moral. Una de ellas en materia administrativa es disolver la empresa. La otra es que le finquen responsabilidades a la persona física y a la persona moral. Entonces, ojo, esto ya tenemos por ahí algún antecedente durante esta administración, donde por lo menos se esgrimió la posibilidad de hacerlo y varias compañías se dieron y pagaron contribuciones que sabe Dios, o sea, solo Dios sabe si efectivamente procedían, pero así ha ocurrido. Revisen esos precedentes, además con la problemática que tenemos una reforma penal fiscal que entró en vigor en 2020 y que sanciona de manera fundamental. Lo que dijo la Suprema Corte de Justicia es, no hay prisión preventiva oficiosa, pero si el juez encuentra elementos para determinar la prisión preventiva va. Entonces, ojo con eso, consulten a los abogados penalistas y nada más analiza, Humberto, y la persona que nos hace favor de comentar el alcance y los costos de esto. No solo los costos económicos, los costos personales y en la salud de quien está en estas circunstancias. No se lo deseo a nadie. Perfecto. Muy bien. Creo que ya no hay más preguntas aquí en el chat. Muchísimas gracias, maestro Gracias Eduardo. a todos. Es un gusto, Gracias por esta amigo. excelente plática. Tenemos aquí un reconocimiento para usted, se lo haremos llegar, pero aquí está de manera virtual. Reconocimiento Eduardo López Lozano por su espléndida participación en la sesión 144 de Conversando con Orfe, con este tema tan amplio, socio de control efectivo y beneficiario controlador, contingencias para la empresa y los socios. Y bueno, pues aquí está, maestro, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron, los que participaron aquí con nosotros. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos, desearles que tengan una excelente tarde y los esperamos en nuestro próximo conversatorio. También les damos las gracias de parte del maestro Carlos Orozco Felgueres y del Instituto Orfe. Un abrazo para todos, muy amables. Un abrazo a todos. Gracias. Cuídense mucho. Pórtense bien. Gracias. Hasta Nos luego. vemos, amigo. Gracias.